Sí, esta nota va a ser es muy emocionante desde el punto de vista que abarcó su voz, ¿no? Y su talento abarcó gran parte de nuestra infancia y adolescencia. Estamos en comunicación con el gran Pelusa Suero, ¿puede ser? ¿Es verdad? Señor, muy buenas tardes. Buenas, Pelusa. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor. Un privilegio para nosotros, bueno, tenerte en estos instantes con nosotros. Y para mí es un gusto. Hablar de neurosis me parece una cosa fantástica. Y viste cómo está la sociedad, estamos bastante neuróticos, por eso. Sí, por eso. No, bueno, vos sabés que es una ventaja ser neurótico, ¿no? Sí. Porque eso te garantiza que no sos psicótico. Exactamente. Claro. Y bueno. Muy bien la apreciación, sí. Es cierto. ¿Y cuál sería la voz de un neurótico? La voz de un neurótico. No sé qué decirte. Retonto. Bueno, está bien, ahí para, digamos, para los jóvenes que nos pueden llegar a estar escuchando, ahí ya tienen más o menos una referencia de quién son, ¿no? De todos los... Pero por el ahí sinfín por de ahí no. personajes que has creado. El señor de las mil voces, Claro, por favor. claro. ¿Cómo no lo van a...? Para los amigos 999, algún descuentito hay que hacerle. Qué crack que sos, Pelusa, qué crack. Caramba. Aparte, bueno, publicidades, pero bueno, publicidad no quiero ni pensar también. Y mirá, en los 65 años de laburo que llevo, porque tengo 79, llevo más de 6.000 comerciales que han ido al aire. Ah, una locura. Arranqué a los 14 años cantando jingles y de ahí hasta acá no paré. Qué lindo. En este momento soy todas las cucarachas de Raid, Claro, soy el indio de la gotita que está en este momento. También, claro. Nuevo. Era el diablito de Orbis. ¿El indio de la gotita cómo era? Bueno, es decir, no me acuerdo, es decir, no tengo un registro perfecto. Vos sabés que cuando... Claro, porque lo que pasa que la voz esa fue grabada en el 2006 en un comercial y se utilizó el mismo sonido para hacer una nueva película. Ajá. O sea que ahora está una nueva película, la imagen, pero el sonido es de 2006. Mirá. No me acuerdo cómo era, pero era por ese lado. Esperate, ¿cómo era? No, que la gotita pega, nada, lo Sí, despega. claro. Exactamente. Sí. Y una cosita, cuando vos creás esa voz, Sí. cuando después en nuevos, cuando la publicidad o esa marca te sigue contratando o te lo chorean? No me No, esperan nada, es decir, la voz No, es pero mía. no parece un imitador después haciéndote lo tuyo. No, porque es una creación mía, es porque Claro. es intelectual mía. El sonido de la voz, no las palabras que digo. Claro. Pero todo, o sea, el personaje en sí, perdón, lo que pueden hacer es llamar a una persona que con el mismo personaje haga otra voz que no sea para nada una imitación. Si es Claro. una imitación es un plagio. Exacto, está bien. Así que me acabo de enterar, Pelusa, ¿cómo es el tema? Digamos, vos tenés, digamos, el derecho a registrar... La De creación. por sí, ya poner en el aire es un registro, Claro. ya es una evidencia, ¿no es cierto? Claro. Después formalmente se puede registrar, pero en realidad los registros es cuando son inéditos. Claro. Pero una vez editado ya la edición es una prueba. Claro, pero no, me extrañaba por cómo se maneja quizá la publicidad. Capaz que en otros trabajos tuyos, digo, por supuesto todo lo que es, bueno, todo lo que abarca hijitos, todo eso sí, ni hablar. Pero, bueno, publicidad, no, la verdad que no sabía que había como un derecho de... Está Hay derechos buenísimo. intelectuales. Es más, los actores cada vez que actúan en una obra, por más que la obra sea de un autor que ya ha tenido otros intérpretes, cada actor está haciendo una propiedad intelectual de la interpretación de ese libro. Claro. O sea, Shakespeare es Shakespeare, pero quienes han dado Shakespeare tienen derechos intelectuales. Y si se repite su obra, si se vuelve a difundir, cobran sus derechos intelectuales. De hecho, acá la Asociación de Actores tiene otro organismo que se llama SAGAI, que recauda los derechos intelectuales de las obras que se pasan por televisión. Claro. Es muy bueno eso, ¿no es cierto? Sí, totalmente, es seguro. una manera de protegerlos. Claro. Pelusa, Leandro te habla, ahora te saludo formalmente. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás? No, quería consultarte, obviamente que sos músico, fuiste actor, pero... Y hago todo lo que hay que hacer en este país para Claro. sobrevivir, ¿viste? Porque si si queda rengo uno de algo, tiene que arrancar por el otro lado. Totalmente, pero hay un cambio en la vida tuya profesional con Manuel García Ferré, me imagino. Bueno, no sé si es un cambio, eso es una integración importante, porque en realidad Manuel García Ferré fue una empresa que se dedicó a generar personajes y tiras de dibujos animados. Exacto. Y lo hizo con un concepto empresario que en realidad en este momento no hay quien lo emule. Claro. O sea, no hay una empresa que haga ese tipo de cosas. Date cuenta que para ser la Argentina un país que en el fondo de su corazón está en el final del mundo, García Ferré hizo 6 largometrajes de dibujos animados. Sí. Y hacer un largometraje de dibujos animados es una empresa muy complicada, porque para hacer, por ejemplo, Manuelita, fueron necesarios más de 90 dibujantes. Claro. Y él tenía, cuando hacíamos la tira de Hijitus, él tenía contratados 55 dibujantes que permanentemente estaban trabajando. Teníamos que entregar 1 minuto terminado por día, durante 7 años seguidos. Sí, no, un delirio. ¿Y vos cómo hacías para hacer tantos personajes, Pelusa? Porque es un laburo, porque a diferencia de los imitadores, vos creabas eso. Bueno, es que yo justamente no tengo que imitar, todo lo contrario. Claro. Es decir, lo mío no puede ser una imitación. Es decir, ninguna de las voces mías te hacen acordar a nada más que al personaje que hice. Darky Y lo Luke. peor de todo es que no podía imitarme a mí mismo. A eso me refería. ¿Cómo hacías? O sea que yo tenía que tener mucho cuidado que ningún personaje se pareciera al otro. Que eso es lo Y difícil, en la ahí está tira la de magia. Hijitus hice 16 No, personajes. una locura. Claro. 16. Lo que pasa es que van surgiendo, es decir, García Ferré particularmente era muy prolífico en ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive tenía un montón de personajes que fueron inéditos. Él tenía una pequeña habitación donde tenía el personaje corpóreo hecho en yeso, y debajo de eso todo el manual de normas de cómo era ese personaje. Claro. O sea, muchos personajes eran los conocidos, pero había un montón de personajes que iban a ser desarrollados en el futuro y que no llegaron. ¿Y cómo te contacta él? ¿Por dónde? ¿Cómo te Él me conoce? contacta a través de la chica que hacía la voz de Anteojito. Cuando la tira que se hacía era Anteojito y Antifaz, Claro. que fue previa a Hijitus, Claro. la chica que hacía la voz de Anteojito era Mariona Aramburu, que era una cantante de jazz, que laburábamos muchísimo juntos porque laburábamos mucho en jingles, Ajá. como cantantes. Entonces, ella trabajaba en la tira con Antifaz, que era Pedro Mancilla, el locutor peruano, que era el que hacía Antifaz. Pero lo que pasa es que los diálogos eran entre los dos nomás, entonces era necesario alguien que hiciera más personajes para poder dialogar para afuera de ese simple dúo, ¿no es cierto? Entonces García Ferré me contrató y yo tenía que hacer un montón de personajes irrelevantes, personajes que no tenían continuidad. Cuando él vio que yo tenía esa facilidad, cuando hizo la tira de Hijitus, de entrada me pidió Larguirucho, Pucho y el profesor Neurus. Claro. Y después, bueno, siguieron todos los demás. ¿Te salieron enseguida, por ejemplo, Larguirucho? ¿Te salió fácil decir, bueno, esto es esta voz? ¿Cómo es? Bueno, en principio no. El mayor problema era la aceptación de García Ferré. Claro. O sea, a mí me salen rápido un montón de cosas, pero de ahí a que me las aprueben es otra. ¿Pero Larguirucho te salió al toque así el que Bueno, después claro, fue Larguirucho? en principio el diseño de los personajes tiene que ver tanto con la personalidad, o sea, todo lo psíquico, como con lo morfológico, con la anatómico, forma. claro. Entonces, una de las condiciones que tuvieron que ver en la creación de la voz de Larguirucho es que Larguirucho tenía un diente muy grande adelante de la boca. Claro. Sí. Entonces a mí se me ocurrió que ese diente tenía que modificar la fonación. ¿Y cómo hice? Puse el labio inferior detrás de los incisivos superiores. Estoy hablando medio técnicamente, pero bueno. No, estamos, No, pero perfecto, se entiende, nos perfecto. estamos Vamos imaginando, bien, estamos bueno. poniendo toda la boca como vos decís. Bueno, entonces yo por ejemplo voy a seguir hablando con mi voz natural, pero poniendo el labio inferior detrás de los incisivos.
Entonces, si encima de eso le tenés que agregar que el tipo estaba medio pirado y era medio tarumba, te sale el arguirucho, ¿te das cuenta cómo es? Larguirucho, ¿me mandás un saludo para Tarde Neurótica? Tarde neurótica, ¿qué te parece? ¿Cómo voy a saludar a los neuróticos si el neurótico máximo soy yo? Brillante. No, brillante. Brillante porque el laburo que haces, Sí. digo, el resultado final es perfecto porque digo, Es un capo. vos lo veías por primera vez en tu vida al Arguirucho, por ejemplo, ¿no? Sí. Al Arguirucho decís, Es esa ya voz. está, Es ¿entendés? esa voz. No le pongas Claro, otra bueno. voz. Era un poco lo que nos pasa quizá con los doblajes con la serie de afuera, viste, que no sé, ponerle con Sí, los tres con chiflados. los Simpsons, viste que yo vos lo claro. ves los Simpsons nosotros, viste. Sí, claro. No sé, si viste un No, capítulo bueno, pero americano. te cuento que con el tema de que muchas películas se tienen que doblar al castellano, Has estado- no necesariamente las personas que doblan al castellano pueden hacer las voces parecidas a los originales. Y finalmente hay muchas series dobladas por doblajistas que no han diseñado el personaje. Entonces hay un montón de cosas que se ven en la televisión que no podrían estar en la radio. Por ejemplo, si García Ferrer hubiera querido tener un programa de radio, sus personajes no necesitaban dibujo, porque Claro. los personajes eran suficientemente reconocibles Sí. por la voz en sí. Claro. La voz ya era un dibujo. Yo Sí. siempre digo que yo soy un dibujante que dibuja con la garganta. Totalmente. Sí, Ah. excelente. Pero, por ejemplo, es decir, hay un montón de voces que son muy parecidas, que son voces de oficio, pero no son voces de diseño. ¿Entendés? Claro. Está plagada la televisión de esas cosas. Sí, Sí, sí. sí, sí. Este, Clemente también lo tenías. Clemente también. Qué lindo. Bueno, Mucho Clemente. trabajo me costó Clemente. Difícil, ¿no? Justo te iba a preguntar eso, si te había resultado difícil. Me costó trabajo, pero porque, bueno, el primero que no lo aceptaba era Caloi. Ah, mira. Porque Caloi, lo primero que me preguntó si yo era futbolero. Yo le dije que no, Uf. que yo no era es decir, que me gustaba ver fútbol y demás, pero que no era un tipo que viviese la pasión del fútbol. Ah, ahí sí, No, o ahí sea, era que difícil. viviese pendiente y que supiese lo que había pasado el domingo pasado en el partido, ¿viste? O sea, no le daba demasiada bolilla. Y entonces me dice, bueno, entonces vos no podés hacer la voz. Le digo, mirá, yo no seré futbolero, pero soy un actor que me puedo trasponer a cualquier cosa. Si no pudiera trasponerme, no podría haber hecho tantas voces distintas. Claro. No podría ser una voz de una mujer, ¿te das cuenta? Y sí, sin embargo, si me lo propongo, por ahí sale una solterona, ¿viste? Pero uno se transpone, ¿qué le voy a hacer? Bueno, a lo que me refería era que no quedaba convencido. Entonces probó conmigo, después desapareció, después al final terminó declarando en la prensa que había probado 40 profesionales, no creo que haya 40 profesionales en lo mío. Pero de todas formas habrá probado 40 actores que intentaron hacer Claro. la voz de Clemente, pero finalmente volvió a mí. Y al punto tal estaba desconforme que yo le digo, bueno, pará un cachito, ¿vos sabés cómo es la voz de Clemente? Sí. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa, a mí no me gusta imitar, yo soy contrario a la imitación, Sí. pero en este caso yo te voy a grabar y después te voy a imitar, o sea, todos los códigos del personaje que vos pongas, yo los voy a imitar y vamos a hacer un personaje que tenga que ver con tu creación. Se grabó, se escuchó y dijo, no puedo. Ah, fue tensa. No Fue Sí, no, tenso, sí, digo. Claro, porque ya era para decir, bueno, no podemos más. Sí. Se grabó, se escuchó y dijo, no, vos que sos un profesional, decime cómo es la voz de mi personaje. Y entonces le hice la voz de un personaje que perdió las cuerdas vocales gritando los goles de la selección. Como perdieron las cuerdas vocales los diarieros que antes en las esquinas decían diario, diario. ¿Te das Claro, cuenta? Exacto, perfecto. Y si me siguen tomando examen me quedo mudo ya. No, por favor. Nos encanta escucharte, pero no es la idea que te quedes sin garganta. No. Escúchame, Pelusa, ¿y Sí. tenés en estos 999 personajes que bien nos decís que no son 1000, tenés alguno que te enamoró, que más cariño le tenés, o profesionalmente? Hay personajes que me han dado muchas satisfacciones, particularmente el Arguirucho, Arguirucho. Neurus y Pucho y muchos de García Ferré. Ah, Pucho Sí, buenísimo. pero Clemente también, es decir, qué sé yo, es decir, el Indio de la Gotita, el Diablito de Orbis,
las cucarachas de Raid, Las cucarachas. qué sé yo, hace 45 años que hago todo lo de Raid. Algunas otras voces han hecho algunos personajes, algunos muchachos, pero la mayoría las hago yo. O sea, se van de mí y vuelven a mí. Claro. Al número 1. Y sí. No sé si es número 1. Lo que pasa es que, digamos, de alguna manera soy el código de comunicación, ¿entendés? Sí. Soy el himno nacional. Cuando yo hice Bardal, por ejemplo, Bardal. la hice en el año 72. En el año 72. Bardal es buenísimo. Y bueno, saqué un Martín Fierro, qué sé yo, Martín Fierro de radio, o sea, Martín Fierro a mi voz. Y bueno, muchos años estuve contratado por la gente de Bardal, hasta que subió la nafta y en vez de vender pique y potencia, que era lo que vendía inicialmente el Bardal, había que vender comodidad y poco consumo. Y economía, por lo tanto, un pique de esos era aumentar el consumo. Entonces lo sacaron. Y pasaron unos años y volvieron. Y cuando volvieron le digo, sí, ustedes volvieron porque yo les hice el himno nacional a ustedes. Claro, exacto. Ahora, increíble la vigencia que tiene todo esto que nos estás contando. Sí, claro, sigue estando. Está guardado pero increíble, como pocas cosas en lo que es este Bueno, medio. sí, son cosas, bueno, en este momento no hay requerimientos de hacer cosas que tengan que ver, que sean banderas, Exacto. que sean escarapelas. Es decir, lo que yo hago son banderas o escarapelas, que son cosas identificadoras. Totalmente. Pero no Sí. hay ese criterio. No, en cuanto viste a la publicidad es así. Te Está muy acordás cambiante. de un montón de pavadas Sí. periféricas al producto. Por ejemplo, yo tengo un desafío que había una propaganda, hasta yo no recuerdo, pero hago el ejercicio de estás igual y nadie se acuerda del producto. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Lo supera, Claro. lo supera. Y estamos todos adoptando esa frase. Estás igual y no te acordás del producto. Sí, claro, lógico, es fundamental. Es un fracaso para mí de la publicidad, ¿no? Ni hablar. Bueno, eso tiene mucho que ver con una conjunción de cosas. En principio, el tipo que tiene la idea. Y segundo, un cliente que sabe comprar la idea. Porque a veces, es decir, hay cosas que están en el aire y uno dice, pero ¿cómo puede ser que le hayan comprado eso? Sí, totalmente, sí. Porque, Sí. ojo, finalmente un agente publicitario está para hacer negocio. Y presenta una idea, presenta otra, pero el cliente es tosudo y no le gusta una cosa determinada, la compró y después hace una inversión brutal sobre una cosa que no tiene recordabilidad. Claro. Pero bueno, así es. Pelusa, y cambiando un poquito siempre en tu actividad, tu profesión, ¿no? Pero ¿cómo fue laburar con Sofovich en la tele, que tuviste un par de años, bastante? Más de 5 años estuve. 5 con años él. laburando. Sí, 5 años haciendo el mismo personaje. En la peluquería. Si yo tengo que quejarme, Sí. justamente me quejo de que no me dejaba hacer ninguna otra cosa más que ese personaje. Claro. Cuando yo podría haber hecho distintas cosas. Pero el personaje tuvo mucho éxito Sí. hasta un determinado momento en que las cosas van variando, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con él? Y para mí fue bien porque, date cuenta, yo soy un tipo que he sido dirigido por cientos de personas, miles de personas, que me han dirigido para hacer justamente mi trabajo de la publicidad. Y el caso particularmente con Sofovich es un tipo hiperprofesional, no profesional, hiperprofesional. Y la respuesta tenía que ser de la misma manera. Cuanto más profesional fuera la respuesta, mejor relación se tenía con él. Y vos pensá una cosa, dirigir un programa que prácticamente es el Circo Serrazani, porque alguna vez yo le dije, vos escuchame, en vez de carpa tenés un canal, pero esto es el Circo Serrazani. Claro. Faltaba que hubiera leones, Sí, porque totalmente. Leona sabía. Y la conducta de la leona no te quiero contar cómo era, ¿no es cierto? A veces muchas buenas, muchas dóciles y algunas que pegaban unos zarpazos que no te cuento. Claro. Opa. Con lo cual, él como director del circo, era un gran domador. Era un gran domador. Lo que pasa que, claro, la postura de él era siempre la del domador, cuando a veces no había necesidad. Claro, O sea, se le hizo un reflejo condicionado de que permanentemente estaba en domador. Totalmente. Pero te digo que fue a mí me asombraba la capacidad que tenía, porque él era el que escribía el guión, tenía algunos colaboradores, pero fundamentalmente el guión era de él, se acordaba del guión de memoria, pero de una memoria infernal, al punto tal que no nos daba ningún guión escrito.
en el momento en que nos parábamos frente a la cámara, nos decían, bueno, vos tenés que decir tal cosa y vos le contestás tal otra, y entonces vos volvés a decir eso y el otro te contesta esto. Nos marcaba lo que teníamos que decir y nosotros teníamos que recordar palabra por palabra, sin cambiar la palabra siquiera. Claro. No era que recordáramos el concepto, teníamos que recordar las palabras. Claro, una cosa de loco. Y eso, un cierto robotismo, ¿no es cierto? Pero bueno, una vez que uno aprendió que la cosa era así, claro, esa era la condición para trabajar y yo lo hacía. Era la estructura laboral que te proponían y había que adaptarse, exacto. Claro. Exacto. Pero y con referencia a la experiencia en la tele, ¿te gustó? Porque bueno, vos venías de sí, otro... por supuesto, sí, por supuesto. De todas maneras, la tele es muy complicada porque si tenés rating, si tenés más de 13 puntos de rating, sos un capo. Bajate de 13 puntos de rating, no valés nada. Claro, no sos nadie. Sí, es una carnicería, es así. ¿Entendés? Entonces la competencia es muy complicada. Yo preferí la publicidad dentro de los ámbitos de trabajo. Preferí la publicidad, ¿no? Es decir, bueno, a mí me llamaban cuando me necesitaban. Sí, claro. Por lo tanto, yo siempre estaba bien colocado porque yo estaba funcionando en base a una necesidad de mí. Sí. En cambio, en la televisión hay veces que sí, hay veces que no. Hay veces como que sobrás. Sí, es otro palo. Es otro palo, sí. Es muy divertida, a la vez es muy complicada, porque particularmente con Sofovich, él por sus actividades diarias comenzaba a grabar a las 9 de la noche y grababa toda la noche sin dormir hasta las 9 de la mañana. Una locura. No. Entonces, al principio me citaba a las 9 de la noche y yo me tenía que quedar hasta las 9 de la mañana porque mi sketch era el que cerraba el programa. Claro. Hasta que un día pude negociar con él que me llamara a las 3 de la mañana, claro, para después terminar recibiendo la letra a las 8 de la mañana. Qué locura. Ahora, ¿por qué era eso? Porque cada sketch tenía su staff. Ahora, si faltaba uno del staff, ya el sketch no podía ir. Entonces, como yo era yo estaba en el sketch del último lugar, yo me tenía que quedar. No es que yo llegara una hora antes. Lo que pasa es que podía suceder que él anulaba un sketch y se adelantaba el mío. Claro, y tenías que estar. Tenía que estar. Entonces tenía un camarín, me ponía a mirar televisión, me ponía a mirar box a las 3 de la mañana. Claro. Y cuando llegaban las 8, las 9, a las 9 ya terminábamos, pero llegaban las 7, las 8, ya grababa y me iba. Claro. O sea, era todo un laburo, ¿viste? Sí, o ¿qué sea, te parece? Tenía sus complicaciones, pero bueno, así es la cosa. Seguro. Pelusa, en tu extensa trayectoria y al estar tan vigente, ¿no? A pesar de eso, digo, ¿ves a alguien que se perfila como para... Mira, como sucesor, no veo realmente... Igual tenés vida para ratazo, ¿no? Digo, no, es decir, siempre hay una competencia, ¿no es cierto? Pero esa competencia no surge de especialistas. Es decir, el famoso casting hace que de golpe cuando necesitan una voz salen a buscar voces que a veces son de profesionales, actores, y a veces son de cualquiera. Claro. Entonces no hay una profesionalidad en contra mía, ¿entendés? Es muy difícil. Ahora, yo resuelvo, no digo que resuelvo el 100% de las convocatorias, porque hay ciertas cosas que no puedo hacer, pero yo resuelvo un montón de cosas. Sí. Ahora, yo no he visto, es decir, hay algunas personas que han surgido en la cosa, pero yo diría que yo soy el único que vive de eso. No tengo otro trabajo más que lo que estamos hablando. Claro. Es decir, no es que para mí, claro, porque para mucha gente entrar en el dibujo animado es una changa. Claro, totalmente. Para vos es tu laburo y tu profesión, exactamente. Absolutamente. Sí, totalmente. Pelusa, tenemos que, porque me están pidiendo ir un corte. Caramba. Agradecemos infinitamente tu presencia, lo hemos disfrutado a full acá todos en la mesa. ¿Los he dejado nerviosos como para ir al psiquiatra? Sí, ahora mira, después de vos viene un corte y después viene la psicóloga. Nosotros tenemos una columna
psicológica acá en el piso, así que la licenciada Maggiore nos va a tratar. Caramba. Pero realmente disfrutamos mucho estos minutos de nota. Se podría despedir con Me alguien. hicieron una linda nota, porque muchísimas veces lo único que les importa es que yo haga la voz de tal personaje. No, claro. No. Nosotros En cambio, apuntamos. hemos hablado de algunos aspectos que son de la interna del laburo. Exacto. Esa es la Son muy idea. lindos. Esa es Bueno, la idea. se tienen que ir al corte, así que les Pero mando un igual- abrazo. Bueno, pero igual- para ser redundante, ya que lo dijiste, nos vamos con una voz que quieras hacernos. Lo único que se me ocurre decirles en este momento es, por ejemplo, ¡cállate, retonto!